La vacancia presidencial es una institución constitucional que tiene sus orígenes en la historia constitucional peruana, por cuanto ha existido supuestos de vacancia. Por ejemplo, el primer presidente, José de la Riva Agüero, fue vacado por incapacidad moral en una etapa de gran conflicto entre la formación de la República y las fuerzas políticas patrióticas que asentaban la República. Pero luego en 1914 también el presidente Billinghurst, también en una gran confrontación con un parlamento opositor, fue vacado por incapacidad moral, ¿no? Y el año 2000, ante la fuga del entonces presidente Fujimori al Japón y la renuncia por FARC que fue rechazada, también el Congreso Democrático lo declaró incapaz moral. Tenemos ahora una crisis institucional en la cual se ha iniciado por las denuncias ante la Comisión Lavallato, investigación del Ministerio Público, graves cuestionamientos a la posición del presidente de la República, y en ese sentido, el artículo 113 se ha señalado que hay supuestos de vacancia. Claro, uno es por muerte, otro ciertamente por incapacidad moral permanente, otro por renuncia o por salir del territorio sin permiso del Congreso de la República, y por la destitución que establece el artículo 117. Esas son las causales de la vacancia. Dependiendo de las causales de la vacancia, asumimos que la muerte hay que constatarla simplemente, ¿no? El Congreso no tendría que iniciar ningún proceso, pero sí por casos de incapacidad moral permanente o física, ¿no? O como también por la renuncia, que debe ser valorada, evaluada, ¿no? Y dictaminada por el Congreso, y desde ya salir del territorio de la República sin permiso. En principio es un hecho fáctico, como ocurrió con el caso Fujimori, pero sobre todo porque la vacancia permite también que pueda ser declarada por destitución de conformidad con el artículo 117. El artículo 117 de la Constitución establece que el presidente de la República solamente puede ser acusado durante su periodo por los siguientes supuestos, ¿no? Por traición a la patria, impedir las elecciones políticas nacionales, regionales, locales, por disolver el Congreso más allá de lo previsto en la Constitución, y por impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales. De modo tal de que si hay un mandato expreso de que el presidente solamente puede ser, digamos, acusado, ¿no?, durante su mandato por estas causales, la Constitución, en el artículo 29, establece las vías procedimentales. Dice, el presidente de la República, entre otras autoridades, puede ser sometido a un proceso de acusación constitucional cuando comete infracción a la Constitución o delito en el ejercicio de sus funciones. Con lo cual hay que considerar que estos cuatro supuestos del artículo 117, que son pues la traición a la patria, impedir las elecciones, ¿no?, clausurar el Congreso e impedir la reunión del sistema electoral, son causales propias, unas de carácter delictivo, ¿no?, como la violación a las leyes electorales, ¿no?, como también otras de carácter de infracción constitucional, es decir, que tiene una configuración más abierta, ¿no? Desde esa perspectiva, se podría reconducir el artículo 117 a través del artículo 99, y el presidente tendría que ser acusado, ya sea por infracción de la Constitución o por delito en el ejercicio de las funciones, por una subcomisión acusadora, quien eleva un informe acusatorio a la comisión permanente, quien, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, emite un dictamen y eleva al Pleno del Congreso, ya sea para que haya un juicio político de sanciones propiamente que la Constitución establece, como puede ser la destitución, puede ser la suspensión del cargo o la inhabilitación, o puede ser el llamado antejuicio, es decir, que habiendo elementos delictivos, en consecuencia, habilita para que el Ministerio Público formule denuncia penal y la Suprema Corte inicie una investigación judicial de conformidad con los cargos que se haya establecido por el Congreso. Esas son las vías procedimentales, digamos, estatuidas. Sin embargo, el artículo 113 prevé también la figura de la incapacidad moral, es decir, que no habiendo esos cuatro supuestos del artículo 117, el Parlamento podría abrir un procedimiento que es igualmente discutible en torno a la incapacidad moral, habida cuenta que el presidente ha dado varias versiones sobre su relación con los pagos que ha hecho la empresa Odebrecht hacia a las empresas que ha conformado o en las cuales había participado. Yo creo que el régimen presidencial está atado a una figura del presidente de la República, que es el que sostiene el modelo político. Por eso es un régimen presidencial bastante fuerte, y además el jefe de Estado personifica a la nación.
de modo tal que la crisis que atraviesa el presidente también alcanza a la sociedad, al Estado. Eso por un lado. Y la corrupción está presente en nuestra historia y por eso tenemos, lamentablemente, contemporáneamente, presidentes que están detenidos, presidentes que están condenados ya con 20 años, presidentes perseguidos por la justicia, ¿no? Y en consecuencia, o investigados, ¿no? Y algunos se salvan, ¿no? Obviamente. Pero hoy la democracia está demostrando que todos somos iguales ante la ley y que también los presidentes pueden ir siendo detenidos, procesados, investigados o encarcelados, ¿no? Como cualquier otro ciudadano. Pero por otro lado también yo diría que hay coyunturas en las cuales este principio democrático de igualdad ante la ley puede terminar siendo utilizado de manera política contra el enemigo político, ¿no? Y en ese sentido, ya decía Aristóteles o Hobbes y muchos pensadores, Maquiavelo, de que de las formas de gobierno siempre puede derivarse sistemas que no son lo adecuado equilibrado. Por ejemplo, de una monarquía surgía la tiranía, ¿no? Así como de la aristocracia surgía la oligarquía, pero en este caso concretamente de la democracia surge la demagogia, ¿no? Y la demagogia significa que haciendo uso del voto popular por el cual grupos políticos han sido elegidos, ejercen un poder yendo a veces dentro o fuera de los mandatos constitucionales, que se llama abuso de poder o desviación de poder, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el Parlamento, ¿no? Porque, por ejemplo, no se sanciona infracciones de muchos parlamentarios del partido mayoritario en las comisiones de ética, pero se sanciona las faltas de los otros miembros del Congreso, que no son de la mayoría, ¿no? O se modifica el reglamento del Congreso para evitar el transfugismo legítimo de quienes disienten de un ejercicio, como llamaba, por ejemplo, Leibniz, ¿no? En el derecho parlamentario alemán después de la guerra, una dictadura parlamentaria. Entonces, las dictaduras pueden existir también dentro de la democracia, no solamente en el Ejecutivo, también en el Parlamento, como también podrían existir en el Poder Judicial. Por eso yo creo que en estas graves circunstancias es necesario que desde un punto de vista constitucional se analice de manera objetiva, razonable y proporcional los procesos, las causales, y no un juzgamiento apresurado, sino con las garantías como corresponde a todo proceso, más aún si es el máximo representante del Perú, en el caso del presidente de la República, llevar a cabo los procesos de acusación, los procesos de investigación y los que correspondan, con total transparencia y colaboración, obviamente, de la parte involucrada, ¿no?